Sí, claro. Bueno, en este caso, eso que a veces es tan difícil, poner la señal sobre el momento en que nace un libro, es muy fácil, porque nació en ese momento justo en el que yo leí una columna de García Márquez, en la que comenzaba diciendo él: la escultora colombiana Felisa Ursten murió de tristeza en un restaurante de París. Es una columna del año 82, recién ocurrida la muerte de Felisa. Yo la leí en el 96 y entre todas las preguntas que me surgieron: ¿quién era Felisa Ursten? ¿Por qué no he oído hablar de ella? ¿Por qué García Márquez sabe tanto sobre ella? ¿Y por qué decide dedicarle una columna entera, em, de las que escribía en la época? Había una pregunta que era más importante que las otras. ¿Por qué de tristeza? ¿Por qué murió de tristeza? ¿Por qué se puede decir eso de alguien? Y, es una pregunta que no se puede contestar, creo yo, desde la biografía, desde el periodismo, desde la historiografía. Es una pregunta de novelista. ¿Por qué muere alguien de tristeza? Em, Ese fue el primer pálpito, como decía Nabokov, del libro, pero yo me he tardado tanto en escribirlo porque necesitaba antes escribir otros para saber puntualmente cómo se interpreta un personaje real desde la ficción. Necesitaba haber escrito Volver la vista atrás y La forma de las ruinas en particular, que son libros que tratan sobre personajes reales. Em, pero también necesitaba ciertas vivencias, haber pasado por las edades de Felisa y haber atravesado esa frontera terrible de sus 48 años cuando ella murió. De manera que son muchos años no de pensar constantemente en el personaje, pero sí de acumular ciertas experiencias. Y en ese tiempo hay muchos temas que han surgido en algún momento de mi vida que van desapareciendo, se van quedando atrás. Y hay algunos, como la vida de Felisa, como esa frase misteriosa sobre su tristeza, que se van quedando y van pasando de ser una curiosidad a ser una obsesión, y ahí es cuando tengo que escribirlos. Mira, yo he entendido con el tiempo mi método, que no es programático, que no es demasiado racional. Hay algo muy irracional en la escritura de una novela, algo que sigue unos métodos que no siempre son lógicos. Pero en mi caso yo he descubierto que mis novelas comienzan todas con un acto periodístico. Una, la primera idea, la primera curiosidad toma la forma de una entrevista con frecuencia, converso con alguien, hago muchas preguntas y la persona que me contesta sabe que las voy a utilizar para un libro. Hago una especie de reportajes privados para uso personal en los que voy a los lugares donde vivió mi personaje, vivo sus espacios, trato de ver cómo se sienten las cosas, cómo se ven las cosas, cómo se huelen las cosas en esos espacios. Y después del periodista viene un historiador que es que va a los archivos, que busca documentos, porque mis novelas ocurren con frecuencia en momentos del pasado y del pasado colombiano. Y hay una investigación entonces que es de archivo, que es documental. Y después de todo eso viene el novelista. Y la única tarea del novelista es decir algo que ni el periodista ni el historiador puedan decir. Es escribir una historia de manera que el lector sienta: esto no me lo podría haber dicho un gran libro de historia o una gran crónica periodística. Ese es mi objetivo, contar algo que no se pueda contar de otra manera más que con los instrumentos, las herramientas de la ficción, que consiste en imaginar la vida invisible, la vida interior, la vida psicológica o emocional de los otros. Eso es lo que he tratado de hacer en esta novela, tomar un personaje real, Felisa Burstyn, e imaginar la vida, la vida de ella, que no es visible, que ocurre en lugares que no se pueden contar más que con una novela. Sí, la historia de Felisa me interesó, entre otras razones, porque en ella se cifra lo que yo he buscado en todas mis novelas. Em, no importa si son personajes de ficción o personajes reales, lo que a mí me atrae es siempre ese momento en que las fuerzas de lo público, llamémoslas historia o política,
entran en la vida privada de un personaje y la trastornan. Eso es lo que le ocurre a Felisa Burstyn, y eso es lo primero que me resulta atractivo, el momento en que su vida se convierte también en una metáfora de un momento histórico. Y para este caso hubo varios que marcaron la vida de Felisa. Es uno de esos personajes que atraviesa la historia conocida, mm, no solo de América Latina, de una manera muy elocuente. Sus padres eran judíos que habían pasado por Palestina, eran judíos progresistas, socialistas, y llegan a Colombia por razones de azar y acaban quedándose simplemente porque hay una figura que se llama Hitler que acaba de tomar el poder en Europa y a ellos les parece que eso no puede salir bien. Después, Felisa atraviesa el momento en que la Revolución cubana sacude la política en América Latina y trastorna las vidas de nuestras sociedades y divide a la gente y obliga a militancias y monopoliza nuestra conversación, y ella también sufre las consecuencias de ese nuevo orden de una sociedad convulsa, que es la sociedad latinoamericana. Se va acercando a los movimientos de izquierda, sin militar nunca, sin inscribirse nunca en ningún partido, conservando cierta independencia, pero simpatizando con los procesos revolucionarios de América Latina. Y eso es lo que la pone en la mira de las autoridades colombianas en un momento determinado, su simple simpatía por movimientos de izquierda, y hace que la persigan y la arresten sin cargos legítimos y la acaben obligando al exilio. De manera que su destino personal refleja todo un momento de convulsión política en América Latina profundamente interesante y que en cierto sentido nos sigue marcando hasta hoy. Yo creo que por eso me interesó tanto contar su historia. Sí, yo creo que sí. Yo creo que esa es la palabra que define a Felisa, libertad. Es una búsqueda en la que se empeñó toda su vida. Mm, Comenzó rebelándose contra un marido muy conservador que le prohibía su vocación artística, hasta que ella prefirió dejar que estallara su familia en mil pedazos y poder seguir más bien con el desarrollo de su vocación o con su descubrimiento como artista. Y luego tuvo que enfrentarse a las fuerzas del mundo del arte colombiano, que era un mundo machista y que además no veía con buenos ojos el tipo de trabajo que ella hacía, siendo mujer y trabajando con chatarras, con los restos de un accidente automovilístico, con materiales de mecánica automotriz. Y eso quiso decir que la vida de Felisa fue un constante intento por inventarse a sí misma o por definirse a sí misma en sus propios términos, y siempre contra las fuerzas muy potentes de la sociedad, de la religión, de la política, de los prejuicios del mundo del arte. Y todo eso es muy seductor para un novelista, ¿no? Porque es un espectáculo que siempre me ha gustado, el proceso de una persona haciéndose a sí misma, inventándose a sí misma en contra de fuerzas que quieren restringir esa libertad de inventarnos, que es por otra parte una libertad de imaginar, ¿verdad? Imaginarnos como quien queremos ser. Yo creo que todos los novelistas trabajan de manera distinta y los temperamentos de un novelista son distintos y exigen cosas distintas. Y entiendo perfectamente que haya novelistas para los cuales sea absolutamente superfluo esto, de conocer los espacios donde un personaje vivido sea real o no. Hay un gran novelista colombiano, Rafael Humberto Moreno Durán, que murió hace unos 20 años, cuya mejor novela ocurre en Nueva York, una ciudad que él nunca había conocido. Yo soy el tipo contrario de escritor. Yo necesito un contacto directo, material, sensorial, con los espacios de mis ficciones. Y si una novela mía, como Volver la vista atrás, ocurre en China y en la selva colombiana, yo tengo que esperar el momento de viajar a China y a la selva colombiana para contar la historia con mejor conocimiento de causa. En el caso de Felisa ocurrió lo mismo. París es muy importante para ella en sus comienzos y en su final. En París, siendo muy joven, aprendió
escultura y a París volvió como exiliada política para morir esa muerte prematura. Yo tuve necesariamente, lo sentía como una necesidad, tuve que recorrer sus espacios, meterme a la Academia de Arte donde ella aprendió escultura y tratar de aprender escultura yo mismo. Llegué a ese nivel de métodos, casi el método Stanislavski aplicado al novelista, que puede parecer innecesario o superfluo y que en todo caso me reveló a mí mi perfecta inutilidad como escultor, pero fue necesario para habitar un personaje que me era extraño y que a través de estas estrategias de casi espiritistas acabo conociendo un poco mejor. Es parte de una estrategia novelística, pero que viene definida no tanto por mi idea de lo que debe o no debe hacer un novelista, sino por mis limitaciones. Tal vez tengo poca imaginación y necesito conocer de primera mano lo que voy a contar. Absolutamente, sí, yo lo creo. Fue muy consciente esa opción que tomé de terminar la novela con una de las características que más distinguía a Felisa, que era su risa, sus carcajadas que García Márquez describe en sus columnas, de las que habla todo el mundo que me dio su testimonio. Todos hablaban de la sonora carcajada de Felisa que la definió. Y para mí eso entró en contradicción siempre con su muerte y con la columna de García Márquez en la que hablaba de una muerte de tristeza. ¿Por qué una mujer que se hace famosa por la manera como ríe muere de tristeza? En eso está la novela. Entonces me parecía muy justo, después de contar 275 páginas de una tristeza acumulada, de una lucha contra un mundo que, como dice en la novela, nos hiere y nos envilece. Es un poema de Jorge Gaitán Durán, que fue uno de sus amantes. ¿Por qué después de todo esto muere de tristeza Felisa? Fue para mí la pregunta clave, pero yo no quería que eso definiera su muerte. Quería, o más bien quería que su muerte quedara rescatada por lo que la distinguió también en vida. Y por eso la última palabra de la novela es esa carcajada, esa risa sonora, que por otra parte meten líos a mis traductores, porque la palabra carcajada bellísima que tenemos no existe en otras lenguas, y a ver cómo se las arreglan. Pues mi impulso siempre como novelista ha sido cambiar, ha sido no volver a hacer lo que ya he hecho. Así ha ocurrido siempre. Mi primera novela, Los Informantes, es absolutamente distinta de la siguiente, que es Historia Secreta de Costaguana, y la siguiente, El ruido de las cosas al caer, es absolutamente distinta de esa. Y así ha sido siempre. Los nombres de Felisa se parece a volver la vista atrás en cuanto que es la investigación a través de la ficción de un personaje real, pero la estrategia es completamente distinta. Y es una novela que se lee de manera distinta, aunque su investigación en el misterio ajeno sea la misma. Y no tengo manera de prever el libro siguiente porque quiero que sea otra cosa. La cabeza me pide pasar a una novela, a una novela de personajes ficticios, de situaciones ficticias, cómo era el ruido de las cosas al caer, cómo eran las reputaciones, pero yo no escojo mis temas de una manera muy misteriosa, sin que esto tenga nada de esotérico. Yo no escojo mis libros, sino que tengo la impresión clara de que mis libros me escogen a mí. El libro, uno de los muchos fantasmas que tengo en la cabeza en este momento, que llevan conmigo 10 o 15 años, de alguna manera pedirá con más urgencia que lo escriba y eso será lo que haré. Pero por ahora no hay ninguno que se haya manifestado de manera más urgente. Bueno, mira, voy a comenzar con el libro que fue más importante para mí durante la escritura de la novela, que es En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Me permito esta recomendación de un clásico porque es un clásico, pero también es una novedad, porque acaba de salir una nueva traducción del primer volumen, hecha por Mercedes López Ballesteros, y es extraordinaria. Yo la he estado leyendo en estos días y es una traducción
maravillosa de una de las grandes novelas del siglo XX, o de su primer tomo. Son 7 tomos de esta novela monumental, y el primero acaba de ser publicado por Mercedes López Ballesteros. El primer tomo se llama Por el camino de Swan y es un libro bellísimo. El siguiente, voy a recomendar entonces una novedad, que es La llamada, de Leila Guerriero, un libro sobre el que ya escribí en mi página del País, que me parece una de las grandes obras periodísticas de los últimos años. Es la historia de Silvia Lavairu, una mujer argentina de familia acomodada, que fue militante de la guerrilla de los Montoneros y fue secuestrada por el ejército argentino, por la Armada Argentina, y torturada y violada repetidamente a lo largo de más de un año, año y medio, y luego condenada al exilio. Y en el exilio sufrió otras infelicidades. Y esa historia contada por Leila Guerriero en forma de esta gran crónica, una especie de perfil de Silvia Lavairu, es uno de los mejores libros que he leído recientemente. Como novela contemporánea, voy a recomendar Los amigos de mi vida, del escritor libio Hisham Matar, que es una novela bellísima. Se publicó hace un año en español y por eso todavía me parece una novedad que se puede recomendar, a pesar de que haya salido hace ya un par de años o 3 incluso en inglés. Hisham Matar escribe en inglés y cuenta la historia de un grupo de personajes a los cuales une el hecho de ser exiliados o expatriados libios en Londres y en Edimburgo. Se reúnen en la plaza de St. James en Londres para manifestarse en frente de la embajada libia contra la dictadura de Gaddafi, cuando alguien en la embajada abre una ventana, saca un rifle y empieza a disparar sobre la multitud. Esto ocurrió realmente. La única víctima fue una mujer policía inglesa que estaba supervisando la manifestación. Pero una de esas balas hiere a uno de los personajes de la novela y eso hace que confluyan los destinos de estos amigos en la novela, que se convierte en una gran reflexión sobre la amistad, sobre el amor, sobre la literatura, sobre la política, sobre el exilio, y es fantástica. Y el cuarto libro que recomiendo es una biografía, para hacer una variedad de géneros, que es La guardia del alba, de Maya Yazanov. Es una biografía de un escritor que para mí es muy importante, o que me importa mucho a mí personalmente, que es Joseph Conrad. Y es una biografía especial porque no es solamente una biografía, es también una crónica de viajes. Maya Yazanov fue a todos los espacios donde Conrad estuvo, en los cuales se inspiró para sus ficciones, y los visita como orígenes de novelas, y los investiga como orígenes de novelas. De manera que su libro es una biografía de Conrad, pero también una crónica de un viaje contemporáneo que investiga el lugar de Conrad entre nosotros hoy, y además una especie de biografía de sus libros también, de examen crítico de lo que esos libros nos pudieron haber dicho en algún momento y por qué lo siguen diciendo. Esos son los 4 libros que puedo recomendar.